Imagina una pared de roca que se abre como un libro antiguo y muestra bosques cálidos, montañas jóvenes y mares brillantes del Mioceno temprano. Cada capa guarda un secreto del clima y de la vida en la Tierra. Esta noche, el relato recorre esa cuenca tranquila desde los ríos que bajan de las montañas hasta los mares poco profundos donde descansan las conchas. Si te gustan estos viajes geológicos para dormir, dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias científicas en voz baja. Una pared de roca clara se alza en silencio al borde de una antigua cuenca sedimentaria región donde se acumulan sedimentos durante mucho tiempo. Durante el Mioceno temprano, la temperatura media del planeta es varios grados más alta que en la actualidad y los mares son más templados. Ese calor extra favorece bosques muy densos, montañas jóvenes que se erosionan con rapidez y mares someros ricos en vida que dejan huellas delicadas. Al recorrer con calma esta pared, la historia de bosques, montañas y mares cálidos se vuelve legible capa tras capa. La pared funciona como un libro abierto en mitad del paisaje. Para empezar, la mirada se detiene en la base donde areniscas gruesas y tonos ocres marcan antiguos ríos de montañas bajas cercanas. Los granos son algo más grandes, las capas están levemente inclinadas y pequeños canales rellenos señalan crecidas sucesivas que se apilan unas sobre otras. Entre esas arenas aparecen lentes de limos finos más oscuros que indican aguas más tranquilas y momentos de relativa calma en el curso del río. Cada transición entre arena gruesa y limo más suave sugiere cambios en el caudal y en la alternancia de estaciones húmedas y secas. Esta zona baja de la columna estratigráfica, sucesión ordenada de capas de roca, conserva la huella de un relieve que empieza a levantarse. También muestra una llanura que se adapta a ese cambio de altura con ríos más enérgicos. A continuación, la mirada asciende y encuentra capas donde los granos se hacen más finos y aparecen finas laminaciones horizontales, casi como hojas de papel superpuestas. Allí antiguos canales se abren en pequeñas llanuras de inundación, donde las aguas se desbordan, depositan limos y arcillas y retroceden con suavidad. Troncos, ramas y hojas quedan atrapados en estos sedimentos tranquilos y forman niveles ricos en materia orgánica que con el tiempo se comprime y oscurece. Restos de raíces dejan estructuras tubulares que atraviesan las capas, pequeñas galerías rellenas de sedimento distinto que indican zonas de vegetación densa junto a los ríos. En algunos niveles aparecen finas costras de óxidos de hierro de tonos rojizos. Reflejan periodos algo más secos cuando el agua desciende y los sedimentos se oxidan lentamente al aire. Más arriba, el color general se vuelve algo más gris y verdoso. Entre las laminaciones se encuentran pequeños fragmentos de hojas impresas, venas delicadas, preservadas como sombras suaves. Las pruebas indican que en este tramo la cuenca se llena de bosques templados cálidos que se expanden sobre suelos jóvenes. El clima del Mioceno temprano y la proximidad de un mar aún distante pero influyente favorecen esa vegetación. Más adelante, la sucesión de capas comienza a mostrar rasgos que anuncian la llegada del mar. Aparecen intercalaciones rítmicas de arena fina y limo más oscuro, con estructuras de láminas cruzadas suaves que recuerdan a barras de arena moldeadas por corrientes regulares. Algunos niveles muestran laminaciones onduladas, pequeñas ondulaciones fosilizadas, formadas cuando el agua poco profunda vibra bajo corrientes suaves y el paso lento de las mareas. Entre los granos de arena empiezan a reconocerse fragmentos de conchas blanquecinas, dispersas, pero cada vez más frecuentes hacia la parte alta de la secuencia. La cuenca sedimentaria se transforma de llanura fluvial a llanura costera, donde la influencia del mar templado se hace evidente. El paisaje sigue dominado por bosques al interior. En este punto,
La pared de roca funciona como un mapa vertical que une el relieve y el clima. Las capas inferiores muestran ríos vigorosos alimentados por montañas que se elevan por la actividad tectónica lenta pero constante. Las capas intermedias corresponden a llanuras inundables, bosques densos y suelos que se forman y se erosionan en ciclos tranquilos. Las capas superiores corresponden a planicies costeras donde el mar cálido se aproxima paso a paso, dejando señales discretas en forma de arenas mejor seleccionadas y conchas dispersas. Cada grupo de capas es una respuesta diferente al mismo conjunto de condiciones. Hay un clima global algo más cálido, un nivel del mar algo más alto y un relieve que sigue cambiando. Hacia el extremo superior de este primer tramo, algunos niveles más claros marcan momentos en que el mar empieza a invadir los valles. La línea entre tierra y agua se vuelve más móvil y difusa. Sin embargo, la pared sigue mostrando transiciones suaves sin rupturas bruscas, como si el paisaje tuviera tiempo suficiente para adaptarse a cada pequeño cambio. Al cerrar por un momento la imagen completa, la pared miocena queda en la memoria como una superficie continua. En ella bosques, ríos y un mar templado comienzan a entrelazarse. Desde esta base la historia puede ascender en las siguientes capas para seguir con calma la expansión de los bosques. También seguirá el levantamiento de las montañas jóvenes y la llegada plena de los mares cálidos del Mioceno temprano. En la misma cuenca miocena, por encima de las capas de ríos antiguos, se extiende un manto amplio de bosques templados cálidos. Cubre colinas suaves y terrazas jóvenes. El aire tiene algo más de humedad y una temperatura media persistentemente alta suficiente para mantener verde la vegetación durante gran parte del año. La luz se filtra en franjas tranquilas a través de copas densas y el suelo cruje apenas bajo la hojarasca gruesa que se acumula año tras año. Estos bosques son una respuesta directa al clima del Mioceno temprano y a los suelos recién formados sobre sedimentos inestables. Para empezar, el suelo muestra horizontes bien marcados, capas reconocibles dentro del propio suelo. En la superficie se acumulan hojas, ramitas y restos finos que forman una alfombra orgánica espesa. Bajo ese nivel, las raíces tejen una red compacta, penetrando grietas, envolviendo cantos de roca y favoreciendo la formación de pequeños poros por donde circula el agua. Más abajo, minerales disueltos se redistribuyen con cada estación húmeda y seca, generando bandas de color rojizo, amarillento o pardo. Con el tiempo, estos suelos profundos y trabajados se convierten en paleosuelos, suelos fosilizados en antiguas superficies. Cuando el bosque migra o el río entierra esas superficies bajo nuevos sedimentos, el suelo queda atrapado y preservado. La columna estratigráfica guarda así no solo canales y llanuras, sino también suelos completos que cuentan cómo era el bosque que los cubría. Las pruebas indican que en estos ambientes, el polen fósil, granos microscópicos producidos por plantas, se convierte en un archivo muy detallado. Entre capas de limos y arcillas depositadas en pequeños estanques humedales y meandros abandonados, el polen se acumula en cantidades enormes. Cada especie vegetal deja un tipo de grano con forma y ornamentación particulares. Más adelante, esos niveles se compactan y forman rocas finamente laminadas. Al tomar una muestra y procesarla, los granos de polen reaparecen bajo el microscopio como pequeñas esferas o granos angulosos casi intactos. El conjunto de tipos revela la composición del bosque mioceno circundante. Aunque muchas especies exactas se hayan extinguido, sus afinidades con grupos actuales permiten inferir si dominan árboles más propios de climas templados subtropicales o casi tropicales. Entre los árboles de este paisaje destacan formas de hojas amplias, adaptadas a ambientes sin heladas intensas. Se desarrollan bosques mixtos donde conviven lauráceas parientes de laureles y fagáceas familia,
que incluye encinas y hayas, junto con coníferas en las cotas algo más elevadas. Las ramas forman techos cerrados sobre los valles, mientras que en claros húmedos prosperan helechos de gran tamaño y arbustos densos. Más cerca de cauces inestables crecen galerías de vegetación que soportan inundaciones periódicas. Cuando una crecida erosiona las orillas, troncos y raíces quedan derribados y se amontonan en márgenes de canales. Más tarde la corriente deposita encima una nueva capa de arena y limo. Al cementarse, esos troncos forman horizontes de madera fosilizada que marcan antiguos niveles del bosque de ribera. Entre los intersticios se preservan fragmentos de hojas semillas y pequeños restos de corteza. En la superficie del paisaje, el bosque regula el agua y el sedimento. La cobertura densa atenúa la energía de la lluvia, de modo que las gotas pierden fuerza al atravesar las copas. Las raíces sujetan los sedimentos sueltos que proceden del levantamiento de las montañas jóvenes. Como resultado, la erosión superficial se concentra en cauces definidos y disminuye la pérdida general de suelo. Sin embargo, cuando el clima experimenta ligeras variaciones, por ejemplo, cambios en la intensidad de las estaciones, el equilibrio se rompe de forma suave. Periodos algo más secos favorecen incendios moderados y la apertura de claros. En las capas, estos episodios quedan registrados como finos niveles ricos en carbón vegetal, disperso material negro y ligero, que procede de vegetación quemada parcialmente. Más adelante la vegetación recupera su densidad y nuevos suelos se forman sobre esas superficies marcadas por carbón. El bosque mioceno también interactúa con los animales que habitan este entorno. Mamíferos de tamaño medio dejan senderos y áreas de paso entre árboles, donde el suelo se compacta en pequeños corredores. Sus pisadas ayudan a mezclar semillas y materia orgánica en los primeros centímetros del suelo. Algunas madrigueras excavan en laderas suaves y terrazas y luego se colmatan con sedimento distinto al de alrededor. Al consolidarse, esas galerías se convierten en trazas fósiles, estructuras preservadas que señalan la actividad de organismos. La combinación de paleosuelos, polen fósil, restos de madera y trazas de actividad animal ofrece una imagen muy completa del bosque templado cálido del Mioceno temprano. Este bosque, visto desde la distancia, cubre las laderas inferiores de las montañas jóvenes y se extiende hacia la llanura donde los ríos divagan. Desde la pared de roca, cada horizonte rico en materia orgánica, cada capa de carbón difuso y cada nivel cargado de polen forman un conjunto legible. Cada uno es una ventana hacia ese paisaje verde. Al terminar esta parte del recorrido, la cuenca miocena queda envuelta en la sombra de sus bosques. Queda lista para que el relato ascienda hacia las zonas donde el levantamiento de las montañas se hace más evidente. En el horizonte de la cuenca miocena, detrás del manto de bosques templados cálidos, se dibuja una cadena de montañas relativamente bajas, pero en crecimiento continuo. Sus cumbres no alcanzan alturas extremas, sin embargo concentran un relieve suficiente para generar pendientes marcadas, valles encajados y una red de barrancos que descienden hacia la llanura. Cada año, lluvias frecuentes y suaves intercaladas con episodios más intensos remueven fragmentos de roca de las laderas y los envían cuesta abajo. El levantamiento tectónico, ascenso lento de la corteza por fuerzas internas, compensa casi a la misma velocidad la pérdida de material por erosión. Para empezar, la zona más alta muestra rocas duras fracturadas en bloques angulosos. Son materiales que resisten la alteración química, pero no escapan a la apertura de grietas por cambios de temperatura y la infiltración del agua. Más abajo, las laderas se cubren con un manto irregular de cantos y gravas que se mueven de forma lenta. En épocas de lluvias más intensas, corrientes cargadas de sedimento grueso
Descienden por canales estrechos y forman pequeños abanicos aluviales. Son cuerpos de sedimento en forma de cono situados en la base de las montañas. A continuación, estos abanicos conectan con sistemas fluviales mayores que cruzan la cuenca. Los ríos reciben impulsos de caudal y carga cada vez que un deslizamiento aporta material nuevo o una tormenta arrastra bloques sueltos. En su tramo cercano a las montañas, los cauces son rectos y encajados con barras de grava gruesa que se reconfiguran con facilidad. Cada evento de crecida deja capas de conglomerado roca formada por cantos redondeados que se apilan unas sobre otras. Más alejadas del frente montañoso, las gravas se transforman gradualmente en arenas más finas y limos. En la columna estratigráfica, esta transición desde conglomerados gruesos hasta sedimentos finos se repite en ciclos. Las pruebas indican que muchos de estos ciclos reflejan pulsos de levantamiento, pequeños incrementos en la velocidad, con que las montañas se elevan y los ríos responden. Cuando el relieve se incrementa, las pendientes de los cauces aumentan ligeramente y la capacidad de transporte de sedimento también crece. Como resultado, se forman paquetes gruesos de material más tosco en la base de cada ciclo. Más adelante, cuando el equilibrio entre producción de sedimento y capacidad de transporte cambia de nuevo, el sistema deposita sedimentos más finos sobre los gruesos. El paisaje registrado en la roca muestra así un patrón de respiración lenta del relieve, aunque las montañas no sean organismos. La cordillera joven actúa además como una barrera orográfica, conjunto de montañas que modifica vientos y lluvias. Las masas de aire húmedo ascienden por las laderas de Barlovento, se enfrían y descargan precipitaciones más abundantes en ese lado. Las vertientes de Sotavento reciben condiciones algo más secas. En la cuenca esta diferencia se traduce en suelos más espesos y ricos en materias orgánicas cerca de la ladera húmeda. Más lejos, los suelos son más delgados y pedregosos, con menor retención de agua. Estas variaciones quedan registradas como paleosuelos con espesores distintos y colores variados en el registro estratigráfico. En las laderas intermedias la vegetación cambia con la altura. Los bosques templados cálidos cubren las partes bajas, mientras que coníferas más resistentes dominan franjas algo más elevadas. La línea donde la nieve invernal se mantiene algunos días es inestable y se desplaza con pequeñas variaciones climáticas. Esa franja de nieve corta la roca, permite la infiltración del agua y acelera la fragmentación de las cumbres. Más abajo, las raíces de los árboles estabilizan taludes, pero también abren nuevos caminos para el agua subterránea. En los sedimentos acumulados en la cuenca, estas diferencias en vegetación y humedad quedan sugeridas por cambios en el tipo de materia orgánica. Sin necesidad de cifras exactas, la pared de roca conserva así una memoria suave de la altura de las montañas. Más arriba en la columna, algunos niveles contienen también finas capas de cenizas volcánicas. Provienen de episodios explosivos en áreas más internas de la cordillera, donde el relieve elevado se relaciona con magmas que ascienden desde profundidad. Las cenizas caen sobre las laderas, los bosques y los ríos, y después se redistribuyen hacia la cuenca. Al consolidarse forman horizontes claros que permiten correlacionar capas alejadas y contar el tiempo relativo entre pulsos de levantamiento. La combinación de conglomerados, arenas, paleosuelos y horizontes de ceniza convierte al frente montañoso en un reloj geológico muy preciso. Al contemplar la pared de roca de la cuenca miocena, la vista recorre cada paquete grueso en la base, cada secuencia de grano que se vuelve más fino hacia arriba y cada paleosuelo intercalado señalan ajustes entre montaña y llanura. La historia del Mioceno temprano se expresa como un diálogo lento entre el ascenso de la cordillera joven y el trabajo de los ríos que la desmantelan. Al final de esta parte del viaje, las montañas quedan en el fondo del paisaje,
elevándose despacio. Los sedimentos continúan acumulándose en la cuenca, lugar al que la mirada regresará una y otra vez. En la parte más baja de la cuenca Miocena, los ríos que descienden de las montañas jóvenes pierden velocidad. Allí se extienden llanuras fluviales amplias y de pendiente muy suave. El cauce principal serpentea, describe curvas grandes y redondeadas, y a su alrededor se forman meandros, curvas amplias y cerradas de un río. A cada crecida, el agua se desborda y cubre una franja de terreno más ancha que el cauce mismo. El resultado es una llanura de inundación, superficie baja, que se inunda de forma periódica, tapizada por sedimentos finos y por vegetación adaptada a cambios de nivel. Para empezar, la imagen de este paisaje en el Mioceno temprano es la de un río ancho que no corre solo. Está acompañado de canales secundarios y brazos abandonados. Algunos brazos se rellenan de aguas quietas, otros siguen conectados débilmente, y juntos forman un laberinto de láminas de agua brillante entre bosques y claros. Sobre el terreno, la vegetación de ribera crece densa en las orillas internas de las curvas, allí donde la corriente deposita arenas más limpias. Las orillas externas, en cambio, sufren erosión constante y muestran paredes bajas de sedimentos expuestos. En el registro de roca, estas diferencias quedan marcadas. Las barras de arena de las orillas internas se convierten con el tiempo en cuerpos de arenisca de grano fino. Presentan estructuras en láminas cruzadas suaves que reflejan la migración del meandro. Entre estos cuerpos de arena aparecen unidades de limos y arcillas más oscuras y finamente laminadas, que representan momentos de aguas quietas en la llanura inundada. Más cerca del cauce pueden preservarse grietas de desecación, fisuras poligonales que se forman cuando el lodo se seca al aire. A continuación, cada episodio de crecida deja una huella característica sobre la llanura. Cuando el río desborda, la velocidad disminuye rápidamente al salir del cauce y el sedimento más grueso cae primero. Se forman diques naturales, cordones de arena y limo directamente en los bordes del canal. Más lejos, en las zonas más bajas de la llanura, solo llegan sedimentos muy finos en suspensión, partículas minúsculas mantenidas en el agua. Al consolidarse, estos depósitos generan capas delgadas y muy continuas de limo claro, separadas por superficies irregulares, donde crecen raíces y se forman nuevos suelos. En la columna estratigráfica, una sucesión de diques naturales, láminas finas y paleosuelos, indica la presencia de llanuras fluviales activas durante miles de años. Las pruebas indican que en estos ambientes de meandros, los cambios sutiles en el nivel de base-altura relativa de los ríos respecto al mar alteran el patrón de sedimentación. Si el nivel del mar desciende ligeramente, los ríos encajan sus cauces, cortan las antiguas llanuras y excavan terrazas. Si el nivel sube o la cuenca se hunde con suavidad, los ríos vuelven a divagar y las nuevas llanuras de inundación se forman sobre las anteriores. Este juego de encajamiento y relleno produce escaleras de terrazas. Vistas en corte, se convierten en un registro ordenado de oscilaciones del clima y del nivel del mar. Más adelante, ciertos sectores de la llanura fluvial se vuelven inestables y se transforman en marismas y pantanos de agua dulce. En charcas permanentes se acumula materia orgánica en cantidad y una parte queda atrapada en condiciones pobres en oxígeno. Con el tiempo, esos niveles ricos en restos vegetales originan capas oscuras de carbón de baja concentración disperso o incluso lentes de turba fosilizada. En el paisaje mioceno, estas zonas se reconocen como extensiones bajas, donde predomina una vegetación herbácea alta, acompañada de árboles resistentes a encharcamientos prolongados. Entre los brazos abandonados del río, el agua permanece casi inmóvil durante largos periodos. Los sedimentos que caen en estos estanques lentos
forman laminaciones muy finas, a veces alternando colores pálidos y oscuros, según estaciones más secas o más húmedas. En algunos casos se preservan restos delicados de hojas y semillas aplanadas, pero aún reconocibles como sombras claras sobre el fondo. En conjunto, la llanura fluvial de meandros del Mioceno temprano actúa como un sistema que reparte energía y sedimento de forma suave a lo largo de la cuenca. El río principal, visto desde la distancia, se dibuja como una cinta oscura que se curva una y otra vez sobre su propia llanura. Cada desplazamiento lateral del cauce borra una parte del bosque, construye barras nuevas y entierra paleosuelos recientes. En la pared de roca, estas dinámicas quedan congeladas en cuerpos repetidos de arena en forma de lente, tapizados por limos y suelos antiguos. Al terminar esta sección del paisaje, la cuenca se percibe como un espacio donde ríos lentos, bosques y humedales coexisten. Todo se mueve con ritmo pausado. La mirada puede avanzar sin prisa hacia la zona donde esas llanuras comienzan a fundirse con el inicio de un delta. Allí aparece con claridad la proximidad del mar cálido Mioceno, en el borde donde la llanura fluvial del Mioceno temprano se encuentra con el mar cálido. El paisaje cambia de forma suave. El río ancho llega cansado de meandros cargado de arenas, limos y fragmentos de materia orgánica que proceden de bosques y montañas jóvenes. Frente a la línea costera, la corriente pierde fuerza y comienza a dividirse en varios brazos que se abren en abanico. Ese abanico es un delta amplio, zona donde un río entra en el mar. Cada brazo deposita su carga de sedimentos y construye pequeñas barras en forma de lengua que avanzan poco a poco sobre el fondo marino somero. La imagen dominante es la de un laberinto de canales trenzados que, vistos desde lo alto, se ramifican y se reúnen una y otra vez. La marea subida y bajada periódica del nivel del mar atraviesa estos pasillos de agua. Durante la pleamar, el agua salada penetra hacia el interior y envuelve las islas. Durante la bajamar, el agua dulce del río empuja de nuevo hacia el mar. El delta parece respirar con cada ciclo, como si inspirara agua salada y exhalar agua dulce, aunque los procesos no posean voluntad. En los sedimentos, esta respiración queda preservada en laminaciones alternas. Capas de arena algo más gruesa depositadas durante fases de corriente más fuerte se intercalan con láminas de limo fino formadas en momentos de flujo más tranquilo. Las estructuras cruzadas inclinadas muestran el avance lateral de barras de desembocadura, cuerpos de arena que crecen hacia el mar. Más hacia la periferia del delta, el relieve se aplana todavía más. Se forman marismas de marea, superficies bajas que se inundan 2 veces al día. Allí el suelo permanece húmedo durante largos periodos y el agua salobre se acumula en charcas tranquilas. La vegetación se adapta mediante raíces robustas y tallos capaces de soportar el peso del agua. Cada inundación deposita una película delgada de limo sobre las hojas y entre los tallos. Con el tiempo, estas películas sucesivas se apilan y generan paquetes de laminaciones muy suaves. En la roca, estas marismas se reconocen por la presencia de raíces fosilizadas que penetran en las capas y por estructuras de bioturbación, trazas producidas por animales que remueven el sedimento. En los canales principales del delta, la mezcla de agua dulce y salada produce una zona de turbidez donde la visibilidad es baja. Las partículas en suspensión se agrupan y caen al fondo formando nubes descendentes. Al consolidarse dan lugar a capas masivas de arena fina sin laminación marcada que rellenan antiguos cauces. Cuando el canal se abandona, el espacio que ocupaba se rellena con sedimentos más finos y materia orgánica procedente de marismas cercanas. En la columna estratigráfica, estas formas aparecen como cuerpos de arena alargados, rodeados por lutitas y limos más oscuros.
Cada cuerpo señala un antiguo brazo del delta congelado en la roca. Pequeños cambios en el nivel relativo del mar y en el aporte de sedimento hacen que el delta avance o retroceda. Si el aporte de sedimento supera la subida del nivel del mar, el delta progradará, avanzará hacia mar abierto. La costa se desplaza y cubre antiguos fondos marinos con nuevos sedimentos fluviales. Si el nivel del mar aumenta algo más rápido o el aporte disminuye, el mar invade la parte superior del delta y transforma algunos canales en estuarios valles inundados por el mar. En el registro rocoso del Mioceno temprano, estos procesos generan secuencias en las que arenas deltaicas quedan cubiertas por limos marinos más profundos o se observa el patrón inverso. Estas combinaciones contienen información sobre pulsos climáticos suaves y sobre variaciones en el hundimiento de la cuenca. En la superficie del paisaje mioceno, el delta es un lugar de transición constante. Desde las montañas llegan troncos y gravas que se fragmentan y se seleccionan en la llanura. Desde el mar llega agua cálida rica en sales disueltas y organismos diminutos. En las aguas salobres, peces invertebrados encuentran refugio y alimento. Muchos de estos organismos no dejan fósiles evidentes, pero su presencia se insinúa en las perforaciones y galerías que surcan los sedimentos. La temperatura elevada del clima mioceno mantiene el agua relativamente templada todo el año. Esta calidez favorece la actividad biológica y la formación de sedimentos ricos en materia orgánica fina. En ciertos niveles, esa materia orgánica se concentra y crea bandas oscuras intercaladas entre arenas claras. En la pared de roca de la cuenca, estas bandas resaltan como líneas tenues que recorren la columna y señalan episodios de aguas algo más quietas y productivas. Al observar la pared en conjunto, cuerpos de arena inclinados, capas de limo y bandas oscuras de materia orgánica dibujan una imagen tranquila y nítida del delta mioceno. El río ya no es solo una cinta que serpentea por la llanura. Ahora se divide, se abre y comparte su carga con el mar cálido y somero. Al terminar esta sección del viaje, el paisaje de la cuenca muestra un vínculo suave entre montañas jóvenes, bosques extensos y un mar cálido muy cercano. Los siguientes pasos se adentrarán en ese mar de poca profundidad, donde los sedimentos deltaicos se funden con los depósitos más abiertos de la plataforma marina luminosa. Más allá del extremo del delta mioceno, donde los brazos del río se diluyen en una dispersión de canales, se extiende una plataforma marina poco profunda y luminosa. La plataforma continental, franja poco profunda que rodea los continentes, se abre como un amplio escalón sumergido que desciende de forma muy suave hacia el mar abierto. El agua tiene pocos decenas de metros de profundidad y la luz penetra con facilidad hasta el fondo, dibujando bandas móviles sobre la arena y el fango carbonatado. La temperatura se mantiene templada a lo largo del año, algo más alta que la de mares actuales equivalentes, y esta calidez permite una vida abundante, pero discretamente distribuida. Para empezar, el fondo cercano al frente del delta se compone de arenas bien seleccionadas limpias, de los fragmentos más gruesos que quedan retenidos tierra adentro. Las olas y las corrientes de deriva, corrientes paralelas a la costa, reorganizan esas arenas en barras alargadas. Se forman cordones de arena sumergidos que siguen la línea de costa y crean depresiones intermedias de agua algo más tranquila. En la superficie del sedimento aparecen ondulaciones de tamaño regular, ripples, producidas por el paso repetido de las olas. Cada cresta y cada valle se desplazan poco a poco y dejan detrás una geometría ordenada. Cuando estas estructuras quedan enterradas por una nueva capa, la roca resultante conserva una textura que cuenta el movimiento del agua. A continuación, un poco más mar adentro, la energía de las olas disminuye
y la fracción más fina del sedimento se mantiene en suspensión durante más tiempo. Aquí predominan limos carbonatados, mezcla de barro y material calizo, procedente de conchas fragmentadas y esqueletos diminutos. Se depositan lentamente grano a grano y forman capas muy finas de espesor casi uniforme. En momentos de calma prolongada el fondo obtiene una apariencia lisa, como si una fina manta pálida se hubiera extendido sobre toda la plataforma. La vida marina aprovecha esta estabilidad. Moluscos equinodermos y otros invertebrados excavan, se entierran y se desplazan dentro del sedimento superficial. Su actividad deja galerías, tubos rellenos y pequeñas cámaras vacías, que al preservarse generan estructuras de bioturbación, huellas de actividad biológica en rocas. Más adelante, hacia sectores algo más profundos de la plataforma, crecen parches de organismos que fijan el sedimento, algas calcáreas, seres fotosintéticos que precipitan carbonato cálcico, construyen estructuras bajas que refuerzan el fondo. No son arrecifes espectaculares, sino elevaciones discretas donde se refugian otros organismos. Sobre estas elevaciones se acumulan fragmentos de conchas y granos de carbonato retrabajados, y se generan capas bioclásticas formadas por restos de organismos. El resultado es un mosaico de fondos, zonas de arenas móviles, áreas de fango carbonatado, más estable, y pequeños montículos orgánicos que interrumpen la monotonía del relieve. La plataforma poco profunda del Mioceno temprano se encuentra bajo la influencia de un clima global cálido. Las masas de agua superficial presentan temperaturas suaves, incluso en las estaciones menos soleadas. Esa estabilidad térmica afecta al tipo de sedimento que se acumula. Por ejemplo, se favorece la formación de lodos carbonatados que necesitan aguas relativamente limpias y cálidas. En épocas en que el aporte de sedimento terrígeno desde el continente aumenta quizá por lluvias más intensas o por un pulso de levantamiento de las montañas, estas condiciones se alteran ligeramente. Entonces la proporción de materiales siliciclásticos, arenas y limos de origen continental crece en la mezcla. Como resultado, la columna estratigráfica registra alternancias suaves. Hay tramos más carbonatados de aspecto claro y texturas finas, y tramos algo más oscuros donde se concentra el material procedente de ríos y deltas. En algunos niveles esta alternancia se organiza en ritmos repetitivos que reflejan cambios casi periódicos. Más hacia el borde externo de la plataforma, donde la profundidad aumenta gradualmente, el sedimento que se deposita es más fino todavía. Los granos en suspensión caen muy despacio y forman láminas regulares. En ocasiones se producen corrientes de fondo que remueven ese material y lo redistribuyen en mantos delgados y continuos. Estas capas tienen contactos nítidos con las anteriores y pueden seguirse a lo largo de grandes distancias en la roca. Sirven en el registro geológico como líneas de referencia que conectan diferentes sectores de la antigua plataforma. Sobre la superficie del mar, la presencia de esta plataforma se insinúa en el color del agua y en la forma de las olas. Debido a la poca profundidad, el oleaje se vuelve más ordenado al acercarse a la costa y las crestas se alinean en franjas casi paralelas. El sol elevado en un cielo templado traza destellos en esas franjas y el brillo se refleja sobre el delta y las llanuras costeras. Vista desde la línea de orilla, la plataforma marina parece un plano uniforme. Sin embargo, la pared de roca miocena muestra que allí dentro se organizan detalles muy finos. Cada cuerpo de arena, cada nivel de fango carbonatado laminado y cada superficie bioturbada queda atrapado en la columna estratigráfica. Con calma, la combinación de estos elementos permite reconstruir no solo la posición aproximada de la costa, sino también cambios en la energía del mar, en la transparencia del agua y en la intensidad del aporte continental. Al cerrar esta sección, el paisaje queda dividido en tres bandas suaves.
Detrás las montañas jóvenes siguen elevándose despacio. Delante el delta distribuye sedimentos desde la llanura fluvial, y al otro lado la plataforma marina templada extiende su fondo luminoso bajo un mar cálido y poco profundo. Será en los niveles de esta misma plataforma donde más adelante se encuentren fósiles y señales químicas capaces de registrar con detalle los pulsos de calor y los cambios de nivel del mar del Mioceno temprano. En el interior de la misma pared de roca miocena, algunos niveles destacan por su aspecto discreto pero constante. Son capas algo más ricas en conchas en materia orgánica y en pequeñas señales químicas que solo se revelan en el laboratorio. En conjunto marcan un intervalo cálido dentro del Mioceno temprano, cercano a lo que se reconoce como un óptimo climático, en que las temperaturas alcanzan un máximo suave. La roca no muestra números, pero guarda relaciones precisas entre minerales conchas y restos orgánicos. Cada relación permite reconstruir con calma cómo era el calor de aquellas aguas y de aquel aire denso de bosques. Para empezar el recorrido se detiene en una franja de calizas finas y limos carbonatados claros dentro de la secuencia marina somera. Allí se acumulan conchas de foraminíferos planctónicos, organismos unicelulares que construyen caparazones diminutos y fragmentos de otros invertebrados. Cada concha al formarse incorpora oxígeno con distintas masas, los isótopos de oxígeno. La proporción entre estos isótopos responde a la temperatura del agua en la que vive el organismo. Cuando los caparazones se entierran y se transforman en roca, esa proporción queda fijada como una huella delicada. A continuación, al muestrear una columna y medir la relación isotópica capa por capa, se detecta un tramo con valores que indican aguas algo más cálidas. En los niveles inferiores y superiores, las señales apuntan a temperaturas ligeramente menores. No se necesitan cifras exactas para imaginar el cambio. Bastan gradientes suaves que señalan un mar templado estable y menos sometido a hielos en los polos. En la roca, este intervalo cálido se acompaña de una ligera mayor abundancia de organismos propios de aguas que hoy se describirían como subtropicales. Conchas de ciertos moluscos corales solitarios y algas calcáreas muestran afinidades con faunas y floras modernas de mares más cálidos. Las pruebas indican que estos conjuntos no aparecen aislados sino agrupados en tramos continuos de la columna. Todo sugiere fases prolongadas de temperaturas elevadas, no simples episodios breves. Más adelante, en sectores más cercanos a la influencia continental, sedimentos ricos en materia orgánica complementan la imagen. Limos y arcillas de color más oscuro registran una mayor productividad, es decir, una producción elevada de biomasa en la superficie del mar. Restos microscópicos de fitoplancton, organismos que realizan fotosíntesis en el agua, se acumulan y contribuyen a ese tono más intenso. En algunos niveles se preservan también biomarcadores, moléculas orgánicas, que indican tipos de organismos o condiciones ambientales particulares. Juntas estas evidencias señalan mares cálidos y nutrientes suficientes para sostener una columna de agua activa pero no violenta. Entre las capas marinas, ciertos paleosuelos y depósitos de llanura fluvial muestran su propia versión del intervalo cálido. En estos niveles, los colores rojizos y amarillentos se intensifican por la acumulación de óxidos de hierro. La estructura interna de los suelos sugiere un clima con estaciones menos frías y una evaporación moderada. Algunos horizontes contienen nódulos de carbonato, concreciones redondeadas que se forman cuando el agua del suelo se enriquece en carbonato cálcico. Su presencia indica periodos prolongados de estabilidad del paisaje, con suelos que respiran durante mucho tiempo bajo bosques densos. Más allá de los suelos, los registros de polen añaden matices. En las capas correspondientes a este intervalo, aumenta la proporción de granos procedentes de plantas que hoy se relacionan con climas templados cálidos o casi subtropicales.
Las asociaciones incluyen más especies de hojas anchas y de bosques húmedos, y disminuye la presencia de elementos adaptados a fríos acusados. Esta combinación refuerza la idea de un tramo especialmente benigno dentro del Mioceno temprano. La cuenca miocena funciona aquí como un archivo que combina señales marinas y terrestres. En los sedimentos de la plataforma, los isótopos en conchas y la composición de las faunas marinas hablan de temperaturas suaves y mares altos. En los suelos y en el polen, la vegetación de las laderas y las llanuras responde al mismo calentamiento moderado. Aunque el registro contenga lagunas, la coincidencia de estas señales en diferentes ambientes da solidez a la interpretación. Es un periodo en el que los hielos polares se reducen, el nivel del mar se mantiene elevado y las corrientes oceánicas transportan calor de forma eficiente. Los márgenes continentales, como la cuenca descrita, reciben el impacto de esas condiciones con litorales más avanzados y bosques vigorosos. Al contemplar de nuevo la pared de roca, el intervalo cálido se ve como una banda algo más clara, rica en conchas y en capas finamente laminadas. No destaca por colores violentos ni por estructuras bruscas. Destaca por su continuidad, por la textura uniforme y por la densidad de pequeños fósiles. Esa discreción encaja con la naturaleza del óptimo climático del Mioceno, un máximo de calor prolongado y suave. Hacia arriba y hacia abajo las capas regresan a combinaciones más variadas de sedimentos, faunas y suelos. El paisaje y el clima siguen cambiando, pero esta banda queda como una pausa templada en la historia de la cuenca. Queda lista para servir de referencia cuando en las secciones siguientes aparezcan señales de enfriamientos progresivos y de respuestas del relieve, bosques y mares someros. En las laderas suaves que rodean la cuenca miocena se despliega una fauna terrestre diversa. Es una fauna que vive sobre suelos jóvenes formados a partir de sedimentos de montaña y de llanura. No domina ninguna especie gigantesca. Lo que caracteriza este paisaje es la combinación de mamíferos y pequeños corredores del sotobosque. También incluye aves en distintos estratos del bosque y reptiles adaptados a claros secos y a zonas húmedas. En conjunto, el relieve, el clima templado cálido y los suelos nuevos ofrecen una superficie amplia para explorar recursos recién disponibles. Para empezar, en los fondos de valle y en las terrazas cercanas a los ríos, pastan y se desplazan mamíferos herbívoros que aprovechan hierbas y hojas de arbustos. Algunos poseen extremidades relativamente largas y pezuñas que distribuyen el peso sobre el suelo blando. Otros mantienen patas más cortas y robustas adecuadas para laderas irregulares. Cada paso deja impresiones que se marcan en el barro, y durante las crecidas estos rastros se rellenan con limo fino. Al consolidarse se convierten en ignítas huellas fósiles que conservan la forma general de las pisadas. En la pared de roca, niveles concretos concentran estas huellas dispuestas en series que siguen antiguos caminos de paso. A continuación, en los bordes del bosque templado cálido, prosperan mamíferos omnívoros de menor tamaño. Se alimentan de frutos, tubérculos pequeños, invertebrados y restos arrastrados por las crecidas. Sus madrigueras se excavan en suelos algo más gruesos allí, donde paleosuelos bien desarrollados ofrecen capas friables. Con el tiempo, las galerías se colapsan y se rellenan con sedimento de otra textura. De esta manera quedan tubos verticales u oblicuos visibles en corte, marcas silenciosas de la ocupación de aquel suelo por comunidades móviles. Entre los troncos y ramas caídas, pequeños roedores dejan restos dispersos de dientes y huesos. Muchos se desarticulan y se fragmentan, pero algunos quedan atrapados en cuevas, grietas o charcas efímeras. Allí se concentran y tras enterrarse forman microfaunas fosilizadas capaces de revelar con detalle la composición del ecosistema. Más arriba, sobre las ramas del dosel arbóreo y en los claros, las aves desempeñan un papel constante. Algunas formas utilizan los ríos como corredores de desplazamiento
y dejan huesos frágiles en sedimentos de llanura de inundación. Otras ocupan los márgenes de marismas y deltas donde la disponibilidad de pequeños peces, insectos acuáticos y semillas es elevada. Aunque el registro fósil de aves suele ser fragmentario, deja señales reconocibles. La presencia de huesos huecos y delicados junto con depósitos discretos de guano fosilizado apunta a colonias de descanso. También sugiere áreas de nidificación en ramas altas o en taludes. Más adelante los reptiles añaden su propio conjunto de señales. En las zonas más abiertas, lagartos dejan surcos y marcas superficiales en arenas secas que solo se preservan en circunstancias excepcionales. En cambio, tortugas y cocodrilianos vinculados a cauces y charcas tienen más probabilidad de fosilizarse. Sus caparazones y cráneos enterrados en sedimentos finos de llanuras y deltas constituyen puntos de referencia claros en la columna estratigráfica. Estas faunas muestran que los cuerpos de agua dulce del Mioceno temprano constituyen nodos importantes dentro del paisaje terrestre. El clima templado cálido del periodo permite que la actividad biológica se extienda durante gran parte del año. Las estaciones más secas reducen la disponibilidad de pastos en algunas laderas, pero los fondos de valle y las proximidades del delta aseguran recursos constantes. Como resultado, los animales terrestres utilizan rutas recurrentes que conectan montañas, bosques y llanuras. Las trazas de estas rutas se repiten en diferentes niveles de la secuencia sedimentaria y la superposición de huellas y madrigueras crea un palimpsesto complejo. En algunos tramos, además, se observan acumulaciones de huesos que corresponden a lugares donde la topografía y la hidrología favorecen el depósito repetido de restos. Un recodo del río, una depresión de la llanura o la orilla de una antigua laguna se convierten en trampas naturales. Al rellenarse con sedimento y endurecerse, sus puntos dan lugar a capas o lentes ricas en fósiles, pequeños archivos dentro del archivo general de la cuenca. Más allá de los esqueletos y las huellas, los suelos mismos registran la influencia de la fauna. Estructuras producidas por raíces se combinan con trazas de invertebrados y mamíferos excavadores. La porosidad resultante modifica la forma en que el agua penetra y se retiene. Cuando estos suelos se fosilizan, presentan una textura grumosa y canales interconectados que permiten reconstruir la intensidad de la bioturbación, mezcla de sedimento por actividad de organismos. En el paisaje completo del Mioceno temprano, la fauna terrestre no aparece aislada. Forma parte de un sistema en el que las montañas generan sedimento, los bosques suministran alimento y refugio, y los ríos distribuyen agua y materiales. La pared de roca captura esa relación en capas, donde huesos, huellas madrigueras y suelos trabajan juntos como indicadores. Al cerrar esta sección, el Valle Mioceno queda poblado por una vida discreta pero constante, distribuida sobre suelos nuevos. Esa vida se suma a las señales marinas y climáticas y refuerza la imagen de un planeta cálido en equilibrio delicado. Está sostenido por colinas suaves, bosques densos y mares cercanos. En el mar poco profundo que rodea la cuenca miocena, el agua templada se extiende silenciosa sobre la plataforma luminosa. La profundidad rara vez supera unas pocas decenas de metros, suficiente para que la luz alcance el fondo arenoso y fangoso. Inmersa en ese espacio tranquilo, la vida marina se distribuye en bandas suaves relacionadas con la energía de las olas. Todo lo que ocurre en esta franja somera quedará archivado más tarde como capas cargadas de conchas y huellas discretas. Sobre los fondos arenosos cercanos al límite del delta, abundan bivalvos y gasterópodos de concha relativamente robusta. Muchos se entierran parcialmente en la arena o se desplazan sobre ella mientras filtran partículas y raspan películas orgánicas. Entre ellos se intercalan equinodermos pequeños
y algunos crustáceos excavadores que remueven de forma constante el sedimento superficial. Sus conchas y espinas, hechas sobre todo de carbonato cálcico, fosilizan con facilidad cuando quedan enterradas por nuevas capas de arena. En ciertos niveles las tormentas reordenan estos restos y forman lechos de conchas compuestos por valvas rotas y fragmentos dispersos. Más mar adentro, donde el fondo pasa de arena móvil a lodos carbonatados, se instalan comunidades distintas sobre sedimentos más finos. Allí dominan organismos que prefieren aguas algo más tranquilas y una capa blanda de lodo estable. Madrigueras y galerías producidas por invertebrados remodelan la piel superficial del fondo marino. Esa bioturbación, mezcla de sedimento por actividad biológica, borra algunas estructuras físicas, pero crea texturas nuevas y grumosas. Durante los intervalos de calma prolongada, los restos diminutos de conchas y esqueletos microscópicos se mezclan con el lodo. Ese material termina formando mantos casi continuos que cubren extensiones amplias de la plataforma poco profunda. Entre estas partículas destacan los foraminíferos planctónicos, organismos unicelulares con concha calcárea que flotan en aguas superficiales. Cuando mueren, sus minúsculas conchas descienden como una lluvia lenta que cae hacia el fondo marino. Allí se acumulan junto con foraminíferos bentónicos organismos emparentados que viven sobre o dentro del sedimento. La proporción entre formas planctónicas y bentónicas y las especies presentes en cada capa refleja temperatura, salinidad y profundidad del agua. Más adelante, los peces y otros nadadores activos añaden su presencia al paisaje templado del mar somero. Sus esqueletos se desarticulan con facilidad después de la muerte, de modo que el registro guarda sobre todo dientes y vértebras aisladas. Entre estos restos aparecen también dientes de tiburones, peces cartilaginosos, con piezas dentales muy resistentes al desgaste y a la disolución. Los dientes se concentran en ciertos niveles donde corrientes y tormentas los redistribuyen y los acumulan en delgadas capas discretas. En conjunto, estas asociaciones indican redes tróficas, conjuntos de relaciones alimentarias con varios niveles de depredación en aguas poco profundas. En sectores ligeramente más profundos de la plataforma miocena, cetáceos de tamaño medio cruzan estas aguas cálidas y ricas en vida. Sus esqueletos completos rara vez se conservan, pero vértebras sueltas y fragmentos de mandíbula pueden quedar enterrados en lodos finos. Cuando esto ocurre, la roca resultante ofrece puntos aislados donde la presencia de estos mamíferos marinos queda fijada con claridad. No construyen un registro continuo, pero bastan para mostrar que el mar somero forma parte de rutas de migración amplias. En la interfaz entre agua y sedimento, los organismos excavadores dejan un lenguaje complejo de trazas superpuestas. En la roca, estas trazas proporcionan información sobre el contenido de oxígeno en el fondo y sobre la estabilidad del sedimento. Una bioturbación intensa sugiere fondos bien oxigenados y una vida bentónica activa y diversa. En cambio, niveles con laminación muy bien preservada apuntan a momentos en que la actividad biológica disminuye o se desplaza a otras zonas cercanas. En la pared de roca miocena de la cuenca, ciertos tramos combinan varios de estos elementos en secuencias repetidas y ordenadas. Capas con lechos de concha se alternan con lodos bioturbados, ricos en microfósiles y con niveles donde abundan dientes de peces y de tiburones. Las evidencias sugieren que estas alternancias reflejan cambios en el nivel del mar, en la intensidad de las tormentas y en el aporte desde los ríos. Un ligero ascenso del nivel marino expande las áreas de lodo carbonatado tranquilo situadas mar adentro. Un retroceso favorece fondos más someros y energéticos, donde se concentran las conchas, los fragmentos de esqueletos y los dientes desplazados. Con el paso del tiempo, la columna estratigráfica
se llena de estas transiciones suaves que se apilan unas sobre otras. Cada paquete de rocas registra un equilibrio distinto entre vida bentónica, organismos planctónicos y nadadores activos. Al observar la columna completa, la fauna marina templada del Mioceno temprano aparece como una sucesión de comunidades que se mueven y reorganizan con cambios graduales del entorno. No se observa una cadena de episodios bruscos, sino variaciones lentas que el mar poco profundo absorbe y distribuye sin estridencias. Al finalizar esta sección, el mar cálido que baña la cuenca se percibe como un escenario sereno donde conchas microfósiles, dientes y trazas se combinan en silencio. Ese registro silencioso queda disponible muchos millones de años después, para relacionar la historia local de la cuenca con cambios del clima global y del nivel del mar. En ciertos puntos de la columna miocena, una línea delgada y clara corta las arenas limos y calizas acumuladas lentamente. No se trata de una variación gradual en el aporte de sedimentos, sino de una capa fina de cenizas volcánicas que cubre por igual laderas, llanuras deltas y plataforma marina poco profunda. En el momento de su caída durante el Mioceno temprano, la atmósfera se llena de partículas diminutas, expulsadas por una erupción que puede estar a cientos de kilómetros de distancia. Las partículas se desplazan con los vientos y se asientan en cuestión de días o semanas, formando una alfombra uniforme sobre el paisaje templado cálido. Cuando el polvo se posa, lo hace por igual sobre bosques densos, ríos serpenteantes y mares tranquilos. Para empezar, la imagen es la de un cielo en el que la luz se vuelve levemente lechosa, mientras la ceniza fina flota en suspensión. En la superficie las hojas de los árboles se cubren de un velo gris claro. El mismo velo cae sobre las aguas del delta y sobre la plataforma somera, donde las partículas se mezclan con la película superficial del mar. Una parte se disuelve y se dispersa. Otra parte se hunde lentamente y llega al fondo donde cubre ondulaciones de arena, lodos carbonatados y conchas medio enterradas. En cuestión de poco tiempo, todo el mosaico de ambientes queda unido por esa lámina nueva. A continuación, el paisaje retoma su ritmo. Las lluvias arrastran parte de la ceniza hacia los cauces y la vegetación vuelve a crecer sobre los suelos cubiertos. Sin embargo, una fracción significativa de ese material queda atrapada en posición casi original. En las marismas de marea, el lodo pegajoso incorpora la ceniza en una capa compacta. En los canales del delta, la ceniza se mezcla con arenas y limos, pero conserva una firma mineralógica distinta, rica en cristales recién formados. En la plataforma marina, donde el agua se mueve con suavidad, la ceniza forma un horizonte delgado que contrasta con los lodos carbonatados, de arriba y de abajo. Mucho tiempo después, cuando esos sedimentos se consolidan, la capa volcánica aparece como una banda clara o ligeramente vidriosa intercalada en la secuencia. Las pruebas indican que este tipo de niveles sirve como marcapáginas temporal. Al analizar sus minerales, especialmente cristales de feldespato o de zircones, se pueden obtener edades numéricas mediante técnicas radiométricas. Esa edad corresponde al momento de la erupción, un suceso breve comparado con los ritmos de sedimentación. De este modo, una sola capa permite fijar un punto en el tiempo dentro de la larga historia de la cuenca. Más adelante, cuando se correlacionan columnas medidas en diferentes sectores, la misma capa de cenizas puede aparecer a decenas o cientos de kilómetros. En una pared de roca cercana a las montañas jóvenes, la capa descansa sobre conglomerados de abanicos aluviales y bajo arenas fluviales. En otra sección más hacia el mar, la misma capa se sitúa entre limos de llanura costera y lodos marinos someros. Reconocerla en ambos sitios permite conectar directamente el relieve en ascenso con el mar cálido que recibe sus sedimentos. La cuenca miocena se convierte así
en un volumen de roca atravesado por planos finos que unen ambientes muy distintos. Cada plano señala un instante compartido. La presencia de varias capas de ceniza a lo largo de la columna crea una serie de puntos de referencia. Entre una y otra capa se mide el espesor de los sedimentos depositados y se calcula la velocidad aproximada de acumulación. Un tramo grueso entre dos niveles volcánicos sugiere una fase de sedimentación intensa o un hundimiento más rápido del fondo de la cuenca. Un tramo más fino indica ritmos más tranquilos o incluso periodos de erosión parcial. Sin necesidad de visualizar números exactos, la imagen que se construye es la de una cuenca que respira verticalmente, hundiéndose y llenándose a distintos ritmos, mientras las montañas jóvenes al fondo se elevan y se desgastan. En el paisaje de superficie, las erupciones no dominan la escena cotidiana. Son episodios breves que alteran la luz, la calidad del aire y la distribución de sedimentos durante lapsos cortos. En el registro geológico, sin embargo, sus productos adquieren un peso desproporcionado como marcadores de tiempo. Una lámina de pocos centímetros formada quizá en días guía la interpretación de cientos de metros de arenas, limos, paleosuelos y calizas formadas durante cientos de miles de años. En la pared de roca de la cuenca Miocena, la vista puede seguir una de estas capas de ceniza de lado a lado. Pasa de los conglomerados cercanos al frente montañoso a las arenas fluviales de la llanura. Cruza los depósitos de delta y marismas y llega finalmente a los lodos tranquilos de la plataforma marina. Todo bajo la misma línea clara. Al cerrar esta sección, la ceniza volcánica queda en la memoria como un hilo fino que recorre la historia del Mioceno temprano, une bosques, montañas jóvenes y mares cálidos, y permite leer la columna estratigráfica como una secuencia ordenada de capítulos separados por marcas precisas y silenciosas. En una terraza baja frente a la pared de roca miocena, una persona geóloga sostiene un cuaderno de tapa rígida. La superficie vertical está cubierta por bandas de colores suaves, cambios de textura y pequeños salientes que marcan antiguos canales. Cada franja de arena de limo o de caliza representa un intervalo del Mioceno temprano depositado, mientras montañas jóvenes se elevan al fondo. La tarea en ese lugar consiste en convertir la pared irregular en una columna estratigráfica ordenada, un dibujo que resume la historia. Para empezar, la mirada se posa en la base visible, donde afloran los conglomerados gruesos de los abanicos aluviales. Cantos redondeados de varios tamaños descansan en una matriz arenosa, y algunos canales tallan y rellenan los niveles inferiores. En el cuaderno, este conjunto se representa como un tramo ancho de conglomerados limitado por líneas claras que marcan los contactos principales. Más arriba, las gravas dan paso a arenas mejor seleccionadas y a limos que corresponden a llanuras fluviales más amplias. La columna marca este cambio con símbolos distintos para las arenas y para los limos unidos por transiciones suaves. La secuencia dibujada muestra el paso gradual desde ríos rectos y encajados hasta meandros que divagan por una llanura casi horizontal. En estos niveles aparecen paleosuelos con colores rojizos y marrones, junto a capas ricas en materia orgánica procedente de humedales y bosques. En la columna, cada paleosuelo se señala con un trazo especial porque representa una antigua superficie estable, expuesta durante largos periodos. A continuación, la línea vertical atraviesa el contacto con los depósitos deltaicos situados hacia el mar. Las arenas exhiben estructuras inclinadas que indican barras de desembocadura, mientras los limos intercalados reflejan marismas de marea atravesadas por canales secundarios. En el cuaderno, estos motivos se organizan en ciclos paquetes de arena que se afinan hacia arriba y terminan en lutitas más tranquilas. Cada ciclo escrito representa un avance del delta sobre la llanura
y un posterior retroceso cuando el nivel del mar o el aporte cambian. Más arriba todavía la columna entra en la parte claramente marina de la secuencia, donde dominan limos carbonatados y calizas finas. Estos tramos se dibujan como unidades claras y continuas, con notas que mencionan plataformas poco profundas, bañadas por aguas templadas. Entre ellas se indican niveles con lechos de conchas dientes, dispersos de peces, y marcas de actividad de invertebrados excavadores. Intercaladas en todos estos sedimentos, aparecen varias capas delgadas de ceniza volcánica que se reconocen fácilmente en el campo. En la pared de roca se ven como líneas claras que cruzan los conglomerados, las arenas, los limos y las calizas sin interrupción. En la columna estratigráfica cada una se dibuja como un horizonte muy fino, resaltado por un símbolo y una breve nota lateral. Las notas indican que esas cenizas pueden datarse y proporcionar edades numéricas, de modo que funcionan como marcapáginas precisos. Entre dos capas volcánicas, la distancia vertical medida en metros se convierte en una estimación del tiempo que tarda en acumularse el sedimento intermedio. Más adelante, cuando se levantan columnas parecidas en diferentes puntos de la cuenca, estas mismas capas finas permiten alinear historias locales. Un abanico aluvial cerca de las montañas, una llanura fluvial central y una plataforma marina somera comparten la misma ceniza a alturas distintas. Esa coincidencia revela que todos esos ambientes funcionan de manera simultánea, conectados por el mismo clima y por el mismo sistema tectónico. La columna estratigráfica actúa entonces como un eje común que integra procesos superficiales y profundos dentro de la cuenca miocena. Hacia la parte alta del perfil, las rocas empiezan a registrar cambios graduales en el clima después del intervalo más cálido. Los análisis de isótopos en conchas realizados más tarde indican un ligero enfriamiento de las aguas superficiales. En el campo, esta variación se sugiere por cambios en las faunas marinas y en la proporción entre sedimentos terrígenos y carbonatados. La columna resume esos ajustes mediante nuevas alternancias de arenas limos y calizas, acompañadas por notas sobre fósiles guía característicos. Al final de la jornada, la persona geóloga repasa la columna completa desde la base de conglomerados hasta las calizas superiores más jóvenes. La hoja muestra una línea vertical segmentada, donde cada tramo tiene un espesor, una textura y un significado ambiental bien descritos. Esa línea convierte la pared compleja en una serie de capítulos que pueden compararse con los de otras cuencas miocenas de regiones lejanas. La cuenca con montañas jóvenes, bosques templados cálidos, llanuras fluviales y mar somero se integra así en un cuadro más amplio del sistema Tierra. Cuando el cuaderno se cierra la pared de roca, vuelve a ser un paisaje silencioso bañado por la luz suave del presente. Sin embargo, la columna estratigráfica guardada en sus páginas mantiene ordenado el registro de aquel tiempo lejano de bosques, montañas y mares cálidos. En la columna miocena se esconden señales diminutas que hablan de temperatura, salinidad y cambios lentos en el sistema Tierra. Son isótopos ligeros y pesados incrustados en conchas minúsculas y microfósiles distribuidos en cada milímetro del limo marino. Juntos forman un termómetro suave para el Mioceno temprano, capaz de registrar oscilaciones que no dejan huellas claras en el paisaje. Para empezar, la mirada se sitúa mentalmente en un tramo de calizas finas y lutitas carbonatadas de la plataforma somera. A simple vista se percibe una roca clara y homogénea, quizá con laminaciones horizontales. Sin embargo, un pequeño fragmento de esa roca contiene miles de conchas microscópicas de foraminíferos. Cada organismo construye un caparazón calcáreo que incorpora oxígeno y carbono del agua circundante. La proporción entre los isótopos de oxígeno dentro de ese caparazón depende de la temperatura del agua en el momento de la formación.
Cuando las conchas se depositan y se transforman en roca, esa proporción queda fijada como una huella delicada. A continuación, una serie de muestras a lo largo de la columna permite medir cómo cambian los isótopos de oxígeno con la altura. Tramos donde la señal indica aguas más cálidas se alternan con tramos algo más fríos. Las diferencias no son extremas, pero permiten reconocer periodos en los que el mar del Mioceno temprano se calienta un poco más o pierde algo de calor. Cada cambio suele coincidir con variaciones en el tipo de sedimento y en la composición de la fauna. De esta forma, la columna de roca se convierte en un gráfico silencioso, donde el eje vertical representa el tiempo y los datos isotópicos marcan oscilaciones suaves. Más adelante, los isótopos de carbono añaden otra capa de información. En los mismos caparazones y en la materia orgánica preservada se registra la proporción entre isótopos de carbono. Esta proporción se relaciona con la productividad de las aguas superficiales y con la circulación de masas de agua profundas. Cuando la productividad aumenta parte del carbono orgánico, se entierra con rapidez y la señal que queda en el mar cambia. En los sedimentos de la cuenca miocena, algunos niveles muestran valores de carbono que sugieren periodos de mayor producción biológica y de enterramiento eficiente de materia orgánica. Suelen coincidir con capas algo más oscuras y ricas en restos finos de organismos marinos. Entre los microfósiles, los foraminíferos planctónicos y bentónicos ofrecen perspectivas complementarias. Los primeros viven en aguas superficiales y reflejan condiciones de la capa iluminada del océano. Los segundos habitan en o sobre el fondo y registran el estado de las aguas profundas que bañan la plataforma. En la columna de la cuenca, cambios en la proporción entre unas especies y otras señalan desplazamientos de corrientes y variaciones en el oxígeno disponible. Cuando ciertos foraminíferos bentónicos disminuyen, puede indicar episodios en los que el fondo recibe menos oxígeno. Cuando reaparecen especies tolerantes a condiciones bien ventiladas, la señal apunta a una renovación de las masas de agua. Otros grupos de microfósiles completan el cuadro. Las coccolithofóridas algas microscópicas recubiertas de placas calcáreas minúsculas generan una lluvia continua de cristales diminutos que se acumulan en los lodos. En algunos niveles estas placas se conservan tan bien que cubren el campo de visión bajo el microscopio. Su abundancia permite inferir la temperatura y la química de las aguas superficiales. En la cuenca miocena, ciertos tramos ricos en cocolitos sugieren mares templados con alta estabilidad de la columna de agua. Otros niveles donde dominan microfósiles distintos o donde las placas aparecen fragmentadas, pueden corresponder a episodios de mezcla más intensa o a perturbaciones discretas. En conjunto, los isótopos y los microfósiles funcionan como un sistema de lectura fina superpuesto a la interpretación más visual de facies y estructuras. La imagen de montañas jóvenes elevándose, bosques templados cálidos expandiéndose, y mares someros avanzando y retrocediendo se complementa con curvas suaves de temperatura y productividad. Estas curvas ayudan a situar el tramo más cálido del Mioceno dentro de la secuencia local y a reconocer la transición hacia condiciones algo más frescas. En la práctica, la pared de roca de la cuenca no revela estos detalles por sí misma. Desde la distancia solo muestra bandas claras y oscuras, capas más gruesas o más finas. Es en las muestras diminutas tratadas y analizadas con cuidado donde se almacenan los matices. Una vez obtenidas las curvas de isótopos y los diagramas de microfósiles, se superponen a la columna estratigráfica dibujada en el cuaderno. De este modo, cada cambio sutil de señal encuentra su lugar exacto entre un paleosuelo, una capa de ceniza volcánica o un paquete de arenas deltaicas. Al terminar esta lectura fina, el Mioceno temprano de la cuenca aparece como un conjunto coherente de procesos de superficie
y de señales químicas. La historia no es solo la de bosques, montañas jóvenes y mares cálidos visibles. También incluye oscilaciones delicadas que se esconden en conchas invisibles a simple vista. En la cuenca miocena, el levantamiento de las montañas jóvenes no es completamente uniforme. A lo largo del tiempo, se organiza en pulsos etapas, en que la corteza asciende algo más deprisa y etapas de relativa calma. Cada una de esas fases se registra de forma diferente en los ríos en las llanuras y en el mar poco profundo. La pared de roca guarda la huella de este latido lento, en secuencias repetidas, de sedimentos gruesos y finos, de canales incisos y de superficies estables donde se forman suelos. Para empezar, cuando el levantamiento tectónico se acelera, las pendientes de los valles aumentan con suavidad. Los ríos reciben más energía por unidad de longitud y su capacidad de arrastrar sedimentos crece. En los tramos próximos al frente montañoso se encajan más profundamente y excavan antiguos depósitos. Los abanicos aluviales reciben cargas gruesas con cantos y bloques transportados durante episodios de lluvia intensa. En la columna estratigráfica, estos momentos se reconocen como paquetes de conglomerados y arenas gruesas con canales superpuestos que indican un sistema más vigoroso. Más abajo en la cuenca, las llanuras fluviales responden a estos impulsos con crecidas algo más frecuentes y con una mayor migración lateral de los cauces. Las barras de arena se construyen y se destruyen con rapidez, y los paleosuelos tienen menos tiempo para desarrollarse. El registro muestra entonces suelos más delgados con horizontes menos marcados, intercalados entre capas de sedimento, depositadas en intervalos relativamente breves. A cierta distancia el delta recibe esta señal bajo la forma de un pulso de arena y limo, que avanza hacia el mar templado. La costa progresa ligeramente, y las marismas y canales de marea se reorganizan sobre la plataforma somera. A continuación, cuando el levantamiento se ralentiza o se estabiliza, los ríos comienzan a perder parte de esa energía extra. En los tramos altos se depositan más sedimentos de grano medio y fino, y algunos canales se colmatan y se abandonan. Las llanuras fluviales se vuelven más anchas y ganan estabilidad. Los paleosuelos se engrosan, muestran estructuras internas mejor desarrolladas y acumulan materia orgánica bajo bosques templados cálidos que se mantienen durante miles de años. En el delta, la progradación se frena y cierta parte de la línea de costa puede retroceder por cambios de nivel del mar o por compactación de los sedimentos. En la plataforma, las capas de arena se alternan con lodos carbonatados tranquilamente depositados durante estos intervalos de ritmo más lento. Los ciclos se repiten varias veces durante el Mioceno temprano. Cada ciclo combina una fase de relieve en ascenso más rápido, con mayor energía fluvial y aportes gruesos, y otra fase de levantamiento más suave, con llanuras estabilizadas, suelos más maduros y mayor protagonismo de los depósitos marinos finos. En la pared de roca, esta alternancia se aprecia como sucesiones de paquetes que se afinan hacia arriba, coronados por paleosuelos o por capas de marisma. Después, un nuevo episodio de encajamiento fluvial corta parte de lo anterior e inicia un paquete grueso nuevo. Las pruebas indican que el clima modula estos pulsos tectónicos. En periodos algo más húmedos, los ríos responden con más caudal y disuelven parte del efecto de un levantamiento pequeño. En periodos algo más secos, la vegetación pierde densidad en ciertas laderas y el sedimento se moviliza con mayor facilidad, potenciando la señal de cada ascenso. De esta forma, el registro sedimentario integra dos ritmos superpuestos, el de la corteza que se eleva y el del clima que cambia. Más adelante, al superponer en el tiempo las edades obtenidas de capas de ceniza volcánica con los espesores de estos ciclos,
se reconstruyen velocidades de levantamiento promedio. No se trata de una cifra única, sino de una banda de valores que describe cómo la cuenca se hunde y se rellena, mientras las montañas nacen y se desgastan. La historia de la cuenca miocena no es la de un relieve fijo frente a un mar pasivo, sino la de un sistema que se ajusta. Cada vez que un tramo de la cordillera joven asciende un poco más los ríos, lo rebajan, los sedimentos se redistribuyen y el litoral busca una nueva posición de equilibrio. En los valles actuales, terrazas escalonadas conservan algunos de estos antiguos niveles fluviales. Cada terraza marca una posición abandonada del río durante una etapa de relativa estabilidad. Más lejos en la plataforma marina fosilizada, los mismos pulsos se reconocen en cambios sutiles de espesor y textura. La columna estratigráfica completa funciona entonces como un reloj compuesto de decenas de agujas que avanzan a ritmos diferentes. Al contemplar la pared completa, estos ciclos se leen como respiraciones apiladas, inhalaciones de energía y sedimento grueso, exhalaciones de calma con suelos marismas y lodos marinos finos. Al cerrar esta sección, el paisaje del Mioceno temprano queda visto como un tapiz dinámico en el que los pulsos de levantamiento y la respuesta de ríos, bosques y mares cálidos se entrelazan de manera lenta y ordenada. En el mapa del Mioceno temprano, la cuenca con montañas jóvenes, bosques templados cálidos y mares someros no es un caso aislado. Formaciones parecidas se reparten a lo largo de márgenes de continentes y ante cordilleras en crecimiento. Cada cuenca funciona como un recipiente que recoge sedimentos fósiles y señales químicas del clima y del océano. Vistas en conjunto, esas cuencas forman una red que conecta procesos locales con el funcionamiento general del planeta. Para empezar, el clima cálido del Mioceno temprano responde a un equilibrio particular entre gases de efecto invernadero y la cantidad de hielo almacenada en los polos. La reducción de grandes capas de hielo permite que el nivel del mar sea más alto que en épocas frías. En las costas esto se traduce en plataformas marinas amplias y mares poco profundos que avanzan tierra adentro. La cuenca descrita encaja en este marco global como un segmento de una costa extendida, bañada por aguas templadas. A continuación, las montañas jóvenes al fondo de la cuenca participan en ciclos químicos que afectan al clima global. El levantamiento tectónico expone rocas frescas a la intemperie. La meteorización química, proceso que disuelve y transforma minerales en contacto con agua y dióxido de carbono, consume parte de ese gas del entorno. Los productos de esta alteración viajan por ríos hacia las cuencas y mares. Allí se incorporan a nuevos minerales y a sedimentos marinos. Cuando se entierran en profundidad, retiran carbono del ciclo activo durante millones de años. La cuenca miocena se convierte así en una pieza del sistema que regula con tiempos largos la concentración de dióxido de carbono y la temperatura del planeta. En la superficie del mar, las aguas templadas favorecen la actividad de organismos que fijan carbono en sus conchas y esqueletos. Lodos carbonatados, capas de caliza y niveles ricos en materia orgánica registran esta actividad. El equilibrio entre aporte de sedimento terrígeno y producción de carbonatos marinos decide si una cuenca se llena con arenas y limos o con calizas claras. A escala global, la suma de todas estas plataformas influye en la cantidad de carbono almacenado en rocas carbonatadas, frente a la que permanece en océanos y atmósfera. La cuenca del Mioceno temprano refleja este equilibrio en la alternancia de tramos más siliciclásticos y tramos más carbonatados. Más adelante, el océano conecta estas cuencas costeras mediante corrientes superficiales y profundas. En el Mioceno temprano, la disposición de continentes y mares permite la circulación de aguas templadas a través de pasos todavía abiertos. La señal de estos intercambios se observa en los microfósiles planctónicos
que muestran afinidades entre regiones distantes. Cambios en especies de foraminíferos o en asociaciones de coccolithofóridas coinciden en columnas levantadas en continentes diferentes. La cuenca aquí descrita forma parte de ese tejido porque sus aguas someras reciben influencias de masas de agua que han viajado lejos. Las huellas de esos intercambios quedan grabadas en las conchas minúsculas y en sus isótopos. En tierra firme, los bosques templados cálidos de la cuenca se suman a cinturones forestales extensos que rodean muchas latitudes medias del Mioceno temprano. Estos bosques almacenan carbono en troncos, suelos y turberas. Cuando los ríos erosionan estos materiales, trasladan parte del carbono hacia deltas y plataformas donde puede quedar enterrado. La combinación de bosques, suelos y cuencas sedimentarias funciona como un conjunto de reservas que moderan la respuesta del clima a cambios en la actividad volcánica. Las pruebas indican que durante el óptimo climático del Mioceno, este sistema alcanza un estado en que bosques, mares altos y montañas activas coexisten. Más tarde, al comenzar un enfriamiento gradual, las mismas cuencas registran la transición. En la columna de roca aparecen cambios en la proporción de sedimentos terrígenos, en las faunas marinas y en las señales isotópicas. Estos cambios se pueden comparar con registros procedentes de testigos extraídos del fondo de océanos profundos. En ellos las capas de microfósiles se apilan sin interrupciones y guardan señales globales de temperatura y volumen de hielo. Al alinear la historia de la cuenca miocena con la de estos testigos oceánicos, se unen escalas distintas. Una describe un paisaje concreto con bosques, ríos y mares someros. Otra recoge la de océanos planetarios donde se forman aguas profundas. En conjunto, la cuenca local se convierte en un capítulo legible dentro de la evolución del sistema Tierra. Al final de este recorrido, la pared de roca ya no representa solo un valle antiguo, con montañas jóvenes y un mar cálido cercano. Representa un resumen silencioso de cómo los continentes se elevan, se erosionan y entregan sedimentos al mar. También muestra cómo las plataformas almacenan carbonatos y cómo el clima responde a estos intercambios. Vista así, la cuenca miocena se integra con otras formaciones de edad similar en un mosaico global. Cada formación aporta matices diferentes, pero todas juntas cuentan cómo el planeta atraviesa un periodo cálido y reorganiza su relieve. También prepara la transición hacia condiciones más frescas que se desarrollarán en épocas posteriores. En la base de la pared de roca miocena, la luz suave del final del día resbala sobre capas irregulares y salientes tranquilos. Toda la historia del Mioceno temprano de esta cuenca se condensa en esa superficie vertical. Entre las sombras, los tonos ocres, grises y blanquecinos se escalonan como páginas gruesas de un libro muy antiguo. Cada franja guarda un paisaje, un clima y una posición diferente del mar cálido que rodea las montañas jóvenes del fondo. La mirada se detiene primero en los niveles más bajos donde afloran conglomerados de abanicos aluviales. Allí los cantos redondeados y las arenas gruesas cuentan cómo los relieves recién elevados entregan material a los valles. Los ríos descienden con energía, cortan la roca y depositan su carga en conos que se abren hacia la llanura. Al seguir la superficie de contacto hacia arriba, las gravas se transforman poco a poco en arenas y limos mejor ordenados. El paisaje registra el paso desde cauces rectos y encajados hasta llanuras fluviales amplias, en las que el río comienza a divagar. Más arriba el muro muestra secuencias de meandros fósiles, barras de arena en forma de lente y capas de limos de inundación. Entre ellas aparecen paleosuelos rojizos con estructuras internas que delatan raíces antiguas y periodos largos de estabilidad bajo bosques templados cálidos. Toda esa zona representa un intervalo en el que la vegetación cubre terrazas, riberas y colinas bajas con un manto denso. En los espacios más tranquilos, el polen se acumula en estanques y humedales
y queda atrapado en láminas de barro fino. Al endurecerse, esas láminas se convierten en páginas delgadas, donde millones de años después se reconoce la composición de los bosques miocenos. Un poco más arriba, la pared revela el inicio del delta. Las arenas muestran estructuras inclinadas que señalan barras de desembocadura, mientras limos más oscuros indican marismas de marea. La cuenca se abre hacia el mar templado y la línea entre tierra firme y agua se vuelve móvil. Las raíces de plantas tolerantes al agua salobre atraviesan los sedimentos y las trazas de invertebrados perforan la superficie. La mirada asciende con calma hacia la parte donde el delta se funde con la plataforma marina poco profunda. Allí dominan lodos carbonatados claros interrumpidos por lechos de conchas, niveles bioturbados y delgadas bandas oscuras ricas en materia orgánica. Este tramo registra el mar luminoso que se extiende frente a la cuenca, un mar donde las olas ordenadas y la temperatura templada sostienen comunidades discretas pero constantes. Dentro de estas capas marinas, ciertos niveles ligeramente más ricos en fósiles y con señales isotópicas particulares marcan el intervalo más cálido del Mioceno. La columna conserva esa huella como una franja suave que atraviesa la pared, un recordatorio de un periodo de mares algo más cálidos y bosques especialmente vigorosos en las laderas. Entre los distintos conjuntos de rocas aparecen varias capas finas de ceniza volcánica. Cruzan conglomerados arenas limos paleosuelos y calizas como líneas claras y continuas. Funcionan como marcapáginas precisos que permiten ordenar el relato. Cada vez que la vista encuentra una de estas bandas, la mente imagina un breve episodio de cielo blanquecino y caída silenciosa de polvo sobre toda la cuenca. Entre una y otra capa volcánica, los espesores de sedimento hablan del tiempo transcurrido y del ritmo con que montañas, ríos y mares colaboran en rellenar el espacio disponible. En algunos tramos, paquetes gruesos de gravas y arenas indican pulsos de levantamiento y erosión intensificada en la cordillera joven. En otros paleosuelos espesos, marismas y lodos marinos finos señalan periodos de calma relativa. Más arriba, la parte superior de la pared reúne las últimas variaciones del sistema. Cambios en las faunas marinas en los suelos y en las texturas anuncian ajustes suaves del clima después del máximo cálido. La cuenca responde con desplazamientos discretos de la línea de costa, modificaciones en los deltas y nuevos ciclos de sedimentación. Al contemplar la pared completa desde cierta distancia, la columna estratigráfica deja de ser una sucesión de detalles separados. Se vuelve una sola superficie continua que une montañas jóvenes, bosques, ríos, deltas y mares templados en una historia coherente. La luz baja resalta los pequeños relieves de cada capa y desdibuja las fracturas recientes de modo que solo destaca la estructura general. En ese estado, la pared de roca parece una partitura silenciosa, donde los cambios de espesor y de color marcan el ritmo lento del sistema Tierra en el Mioceno temprano. Cuando la escena se apaga poco a poco y las siluetas de las montañas quedan en penumbra, la cuenca entera se resume en la imagen tranquila de esa pared. En ella descansan comprimidos millones de años de lluvias crecidas, mareas suaves y mares cálidos, listos para ser leídos con calma cada vez que la mirada regresa a sus capas. En la quietud del final del viaje, la cuenca miocena queda como una imagen sencilla y serena. Una pared de roca clara se alza en silencio cubierta de bandas suaves que resumen ríos antiguos, deltas tranquilos y mares templados. Cada capa es solo una franja de color y textura, pero en conjunto forman un paisaje completo que se despliega sin prisa. En la memoria permanecen las laderas de montañas jóvenes, todavía bajas, con bosques templados cálidos, extendiéndose sobre suelos nuevos. También permanecen las llanuras fluviales donde los ríos serpentean y dejan mantos de arena fina y limos quietos.
Más cerca del mar, el recuerdo del delta se hace ligero, canales que se abren en abanico, marismas que respiran con las mareas y barras sumergidas que avanzan paso a paso. Un poco más allá, la plataforma marina poco profunda aparece como un plano luminoso bajo aguas templadas, donde lodos carbonatados y conchas dispersas se acumulan despacio. Entre todas estas escenas, una idea se mantiene constante. Las capas se apilan con un ritmo tan lento que el paisaje parece inmóvil aunque siempre cambie. Bosques que crecen y retroceden, ríos que se desvían, costas que avanzan hacia el interior y después se retiran, todo queda reducido a líneas finas en la roca. En esa pared el tiempo geológico se vuelve muy largo y muy suave. La luz del pensamiento recorre por última vez la columna desde los conglomerados de la base hasta las calizas claras de la parte superior. Después la imagen se simplifica aún más. Solo queda la sensación de una sucesión de capas repetidas, como páginas que se pasan sin esfuerzo, mientras un mar cálido y tranquilo murmura al fondo y la silueta de las montañas jóvenes se difumina en la distancia.